Yo también tenía una pregunta para ti, Alejandro. Tiene que ver un poco con alguna entrevista que he leído que te han hecho en algún medio. Cuando te preguntan sobre qué hubiera sido si no hubiera sido escritor. Entonces, sueles responder que hubiera sido farero o guardabosques, ¿no? Sí. Leyendo un poco esas respuestas, pues nos ha venido a nosotros la idea de que nosotros como bibliotecarios también somos un poquito fareros y un poquito guardabosques, ¿no? Guardabosques en el sentido de que también custodiamos, ¿no? O tratamos de proteger, ¿no? Una especie de bosque, ¿no? Que son todos esos libros que hay en nuestras bibliotecas, pero también fareros porque tratamos, ¿no? De iluminar ahí a las personas, ¿no? Con esa luz que son los libros, ¿no? Por lo menos son para nosotros los libros. Entonces, un poco a razón de esto, queríamos preguntarte en qué punto ves nuestra profesión, ¿no? Si la ves ahí como si fuese una profesión en extinción o si todo lo contrario, o si está bien protegida en estos tiempos Eh, también. Te voy a contar una cosa. Son dos respuestas distintas. La primera, yo creo que los bibliotecarios y las bibliotecarias, como yo lo veo, no sois sí fareros, sois toda ese tipo de figura que está como por encima y va repartiendo luz de alguna manera, ¿no? Y protegiendo. Pero yo creo que, y con el tiempo, he llegado a la conclusión, en esta época de mi vida, probablemente dentro de un tiempo será distinto, eh, y eso lo he querido dejar muy claro en la dedicatoria del poemario, que ya aparece, y es que yo creo que sois un poco floristas. A mí me gusta eso. Yo siempre quise tener una floristería y yo creo que sois un poco floristas, porque los floristas lo que hacen es preparar un ramo imaginando cómo es la personalidad de a quien le va a llegar el ramo. Y encima suele ser un ramo con flores cerradas que a medida que va pasando el tiempo es como un libro, se van abriendo. Y tú vas flipando cuando llegas un día y dices, ¡guau! ¿Qué flores? Yo no creía que iban a ser así, ¿no? Te sorprende muchísimo. Y es lo que pasa con una novela. Cuando un bibliotecario o una bibliotecaria le piden un libro, y yo sé que piden libros a veces como azul, que se titule no sé qué, y que tenga barcos y que... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago? Es un poco eso, mirar y adivinar y vamos a ver cómo gestionamos esto. Pero las floristas hacen lo mismo, reciben encargos de, pues es una mujer de 60 años, es el cumpleaños de mi madre y a mi madre le gustan las flores amarillas. Y la florista es como, oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Es exactamente lo mismo. Yo creo que es simplemente un tipo de oficio, una profesión, pero es un oficio también. Y es una vocación, es algo que no lo hace quien no le gusta. Es muy difícil hacer eso y aguantar ahí si realmente no te gusta estar ahí dentro en esa especie de caseta, kiosco que es una biblioteca y que es tu casa. Si no, no lo haces. Es como yo. Yo escribo porque me gusta imaginar, no porque me gusta escribir. Pero lo hago por vocación. ¿No? Si no tuviera esta vocación, no podría hacerlo, porque es muy raro. En realidad, el bibliotecario tiene una parte de solitario, y eso no lo sabe nadie. Y hay un porcentaje que es ser un ser solo o una ser sola, porque habla consigo mismo mucho a la hora de pensar cómo gestiona, cómo mira. Sí que consulta y sí que hay una parte de gestión, pero a mí lo que me gusta del bibliotecario y de la bibliotecaria es cuando no hay gestión, sino cuando hay imaginación. ¿Cómo voy a hacer yo con estos recursos que son cero? ¿Cómo voy a? ¿Cómo voy a? Entonces es como esa mirada del niño pequeño que mira para arriba cuando dice, ¿y cómo voy yo a decirle a mi padre que? Pues esa es exactamente la imagen que yo tengo de un bibliotecario y de una biblioteca. Es cómo hago yo algo con nada. Eso es. Y no sé si te he contestado porque ya no me acuerdo de la pregunta, que es cosa típica de mí. Estábamos Pues en yo creo que sí le has extinción. contestado. Yo Te creo voy a que sí, contestar, a ver. que sí le has contestado, Alejandro. Y Vale. además, yo creo que has tocado en la fibra de todo, ¿no? Aquí somos todos muy floristas, y con la farda almilonada y los nardos apoyados en la cadera, porque al fin y al cabo es la manera en la que tenemos de enfrentarnos a la vida. La nueva normalidad que sí que nos ha echado
atrás, porque si os acordáis, en enero y febrero del 2020, antes de la pandemia, las bibliotecas estábamos lanzadas totalmente y entonces habíamos conquistado muchos espacios de la sociedad y de las comunidades y nos estábamos convirtiendo en lugares, pues como decía Alberto, lugares de fomento de la lectura, de fomento del conocimiento y de compartir ese conocimiento. Durante la pandemia nos tuvimos que reinventar y yo creo que ahora estamos dando pasos atrás porque hablábamos en esos momentos previos cuánto sacrificio que hemos sacrificado las bibliotecas en esta pandemia, ¿no? Porque hemos perdido mucho de lo que es la esencia de la biblioteca, que es el contacto directo, lo que es el podernos reunir, ¿no? Entonces estamos ahora, y en ese sentido, pues me gustaría también un poco escuchar a María, estamos en un momento de reinvención, ¿no? En un momento de ubicar cuál es nuestro lugar en el mundo, y creo que no todo el mundo entiende qué lugar es el que tiene que tener una biblioteca. Sí, es muy complicado porque intentar retomar las actividades que teníamos como las teníamos nos está siendo bastante complicado. Está habiendo restricciones, en mi centro hay restricciones en cuanto a aforo, que bueno, tenemos la suerte de ser un centro muy grande, pero claro, en otras bibliotecas de otras amigas que son sitios más pequeñitos, no te dejan ni siquiera acceder a sala. Entonces, claro, me comentan que la gente es muy reticente en los casos de la cita previa. Claro, quizá la gente se va a acabar alejando de nosotros después de todo el trabajo que hemos hecho. Como decís, estamos yendo para atrás o vamos a conseguir volver a ganar ese espacio en la sociedad ahora que queríamos dirigirnos a ser, porque yo creo que era la tendencia, ¿no? La biblioteca como el tercer lugar, ¿no? Era la casa, el trabajo y la biblioteca, era nuestro objetivo hasta este momento, pero ¿hasta qué punto? Pero bueno, como ahora se están intentando reciclar la biblioteca para otras cosas, como estábamos comentando en el previo, de aula para los niños y tal, a lo mejor sí que es el tercer lugar, porque es un otro uso de la biblioteca. No sé cómo lo veis, si os parece. Creo que es un debate muy interesante porque, teniendo en cuenta la situación que tenemos, creo que categóricamente nada es bueno, nada es malo. O sea, hay que entender cómo estamos, la situación en la que estamos. Y que si lo hacemos organizado se puede. Pero bueno, el Día de la Biblioteca se celebra en España cada 24 de octubre en conmemoración del incendio de la biblioteca de Sarajevo, ¿no? Siempre sabemos que el enemigo, uno de los enemigos principales de los libros y de la cultura es el fuego, y es la manera que tienen de aniquilar la cultura, es meterle fuego a las bibliotecas. Sarajevo fue de las últimas grandes bibliotecas, afortunadamente, que hemos visto arder en 1992, pero lo interesante, si es que puede haber algo interesante en la quema de libros, lo importante en este incendio de Sarajevo fue que los bibliotecarios que trabajaban en la biblioteca arriesgaron su propia vida para salvar más de 500.000 ejemplares de la biblioteca, y además cuentan las crónicas que esa imagen de los bibliotecarios sacando los libros de la biblioteca era la imagen que más impactó, ¿no? Como los bibliotecarios somos guardianes y custodios de la cultura. Y por eso, desde 1997, la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil en España, con el patrocinio del Ministerio de Cultura, pues celebran cada 24 de octubre el Día de las Bibliotecas. Sí, porque destaca que el organismo que lo celebra es precisamente, el Amigos del Libro Infantil y Juvenil, que sí, tiene claro, lógicamente, que ver con el mundo del libro y las bibliotecas, pero en principio está dedicado al mundo infantil y juvenil, ya decimos, y sin embargo el Día de las Bibliotecas es extensivo a todas las bibliotecas, ¿no? Y ese día nosotros aprovechamos para reivindicar, como tantas veces, que la biblioteca es mucho más que una colección de libros. ¿Verdad, Alberto? Claro que sí. Ya, pues como bien dice el lema de este año, pues más que libros, pues no, yo lo considero como una parte, de mí, y espero que de todo el mundo que esté viendo este programa y de todos los que son en cierto modo ahí, tienen un apego, ¿no?, a esos espacios, ¿no?, que siempre está a nuestro lado, como bien dice el lema de este año, pues porque, no sé, desde muy temprana edad, desde algún momento de nuestra vida, se convierte en un espacio que
que lo guardamos en nosotros, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. He entendido el lema de este año de esa manera, ¿no? De llevarlo un poquito más allá de esos servicios, quizás más conocido que es eso, el que prestamos libros. Es un espacio donde podemos hacer más cosas. Nos preguntaba Mari Carmen Noguera si creéis que es posible aprobar una plaza de un concurso oposición sin tener ningún mérito. Volvemos al tema oposiciones. A ver, se puede aprobar. O sea, aprobar se puede aprobar. Depende de cómo sea la convocatoria. Me refiero, yo he aprobado una oposición sin tener méritos, lo que pasa es que luego no entro en el corte tal. Y luego estas que yo he aprobado últimas, solo se podía, no había concurso y solo se aprobaba, solo te aprobaban las plazas que hubiera disponibles, ofrecidas. Entonces, claro, depende de cómo sea la convocatoria, ¿sabes? Si realmente, aunque no tengas méritos, puedes llegar a entrar, aunque sea concurso de méritos. Claro, depende. Es que depende muchísimo de la convocatoria, porque como cada una es de su padre y de su madre, pues vete tú a saber. O sea, hay que intentarlo que si no te quedas dentro, te vas a poder quedar para meterte de interino y así. No sé si se entiende, pero yo me he entendido. Está hecho para que no se entienda, ¿no? No, es que todo eso está hecho para que no se entienda. Sí, efectivamente. No, pero la respuesta de María es la que yo digo siempre. Siempre que pregunta algo, te dicen, depende de la convocatoria. Siempre, todo depende de la convocatoria. Sí. Léetelo y ya veremos. Que cada realidad supongo que es diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando salió la plaza mía... ¿Pero cuándo fue eso, José? ¿Eh? ¿Qué? ¡Uy, uy, 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 uy! Oye, te recuerdo que esto, aunque sea en directo, queda grabado luego en YouTube y voy a escuchar lo que has dicho, ¿eh? Soy súper fan de Mari Carmen. Bueno, con los años. Sí, ha sido un ataque gratuito, ¿no? Por lo que deduzco. Que nada, No, pues pero ya lo dice. ¿Cuándo fue, José? ¿Cuándo? 2001. Tenemos fecha. Fue ya en este siglo, en el 21. No como la de Yolanda, que fue en el siglo XX. Dice el 2001, como si el 2001 fuera hace nada. No, ha dicho siglo XXI, ¿no? ¿O ha dicho 2001? Las dos cosas, No, las dos ha dicho cosas. 2001. He dicho las dos cosas. Que yo tenía 4 años, madre mía. Toma, ya estamos dando. Pues espérate, Mari Carmen, que yo aprobé en el 97 las primeras, ¿eh? Pues a lo mejor ni había nacido, porque según el mes... Pues fue en septiembre. Pero es interesante que le digamos a todas esas personas que no son de la profesión que para que se produzca ese momento mágico en el que ellos se puedan llevar el libro o el documento a casa, hay un trabajo muy arduo detrás, que es el trabajo de la catalogación, de la descripción bibliográfica y de la clasificación, ¿no? Que a veces se nos puede olvidar y parece que el libro llega espontáneamente de la librería a la estantería y así te lo puedes llevar a casa. Y dicho esto, continúo en el salón de mi casa para que nos sigas ilustrando sobre el tema. Eso es. Un proceso de la catalogación que ha pasado por diferentes etapas y que, bueno, ha pasado de ser una catalogación totalmente manual, que se hacía en el siglo pasado, a ser una catalogación cada día más informatizada informatizada en más bibliotecas, pero que incluso este proceso de informatización ha sufrido también varios cambios, que es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿verdad? Correcto. Nosotros, a ver, yo creo que este programa, yo creo que tiene dos objetivos. Uno, a todas esas personas que nos siguen, que igual no, digamos, no están de puertas adentro de la biblioteca, pues vamos a explicarles un poco una parte muy importante que se realiza en las bibliotecas, ¿no? Porque claro, lo que dice Yolanda, llega el libro de la librería a la biblioteca y cachan, ¿no? Todo perfecto está ahí. Entonces, cuando tú explicas, nos pasamos bastante rato catalogando ese libro. Dice, ¿qué es catalogar? Pues bueno, cogerlo, digamos, describir, ¿no? Ese libro y meterlo en una base de datos, en este caso, que finalmente creará una herramienta que es el catálogo, que es a través del cual tú vas a poder saber que ese documento, ese libro, ese disco de música, lo que sea, vaya, lo que forma parte de nuestra colección, está ahí, está en un lugar, está disponible, etcétera, ¿no? Aparte de seguir descubriendo todos. Sí, porque hablábamos, Alberto, hace unos programas, que, creo que fue el día que hablamos de las bibliotecas como eran antes y como son ahora y demás, hablamos de los catálogos que se hacían en fichas,
esas fichas blancas que sí que iban y que tenían los catálogos a la entrada normalmente de la mayoría de las bibliotecas, o de todas, supongo. Estaba el catálogo de madera que sacaban las fichas, claro, que comentaste tú y comenté yo también, la emoción que nos hizo el primer día que aprendimos a cómo se utilizaba ese catálogo, que lo aprendimos cuando estábamos estudiando biblioteconomía, porque nadie te enseñaba a hacerlo. Y antes era así, o sea, antes tú ibas a la biblioteca y tenías que pedirle, en el 99% de los casos, ayuda al bibliotecario para que te buscase el libro, porque no teníamos ni idea. Y sin embargo, hoy en día, pues a través de ordenadores, claro, del acceso a las bases de datos de las bibliotecas y demás, lo que pretendemos es que pueda el usuario buscar el libro, ¿no? Y realmente en eso consiste la catalogación, en poner el libro a disposición de los usuarios en este catálogo. Pero yo disiento un poquillo de vosotros porque aquí me he sentido aludida. Yo no solo descubrí esos ficheros, sino además que trabajé con ellos, con los catálogos y los ficheros manuales. Pero es verdad que nos creemos que porque todo el mundo tiene acceso informático y todo el mundo sabe utilizar un teclado, todo el mundo sabe utilizar un OPAC, que es como se llama el catálogo en línea de las bibliotecas. Y a veces los propios bibliotecarios no damos la información o no le damos la formación oportuna a los bibliotecarios. Alberto, te estamos reventando continuamente el programa. Me estáis dando, digamos, con vuestros comentarios, es que vienen muy a cuento. O sea, el de José y el tuyo también, que hablas un poco de esas herramientas, ¿no? Que nosotros, antes en formato ficha, en esos cajetines, claro, y ahora con los OPAC, son herramientas que digamos que es producto del trabajo de un montón de gente en todas las bibliotecas, ¿no? Que se pasan horas y horas ahí tecleando, no sé qué, cogiendo un libro o eso, cualquier documento que vaya a formar parte de nuestra colección y pasando esos datos a una base de datos para que eso luego sea accesible. Pero luego, ¿qué pasa? Pues que no nos molestamos, ¿no? En enseñar cómo funciona esto, o no en la medida necesaria, ¿no? Entonces, claro, eso es muy interesante porque hace unos cuantos años, pues hace 20, 30, 40 años, claro, las bibliotecas eran esas instituciones y el bibliotecario, esa persona que mediaba entre la información y la sociedad, ¿no? O sea, la gente iba a la biblioteca y decía, oye, pues quiero esto, porque era el único instrumento, ¿no? Para satisfacer esas demandas informativas, ¿no? Estábamos ahí muy bien posicionados. Si no me equivoco, por ley, o al menos en el papel, los centros penitenciarios tienen que estar dotados de una biblioteca. Al menos eso es lo que dicen los papeles, eso es lo que dicen los reglamentos, pero sin embargo la experiencia que tenemos a nivel calle, la gente normal, la única experiencia que tenemos de bibliotecas de centros penitenciarios nos viene, como decía José, a través del cine, ¿no? Y son esos bibliotecarios que son funcionarios o son reclusos de la misma prisión los que van celda por celda llevando los libros. Esa es la imagen que tenemos, pero realmente, ¿cómo es una biblioteca, una institución penitenciaria? Pues es un poco así lo que dices. O sea, por un lado hay yo lo que conozco, que es la del Madrid 5, que es el centro penitenciario que está en Soto del Real. Entonces tienen una biblioteca central y hay una pequeña biblioteca en cada módulo. En este caso hay 17 módulos en esta prisión y la biblioteca central la llevan 2 internos, no ningún funcionario, sino que son internos de la prisión. Entonces, estas 2 personas, una se llama Adolfo y la otra la han cambiado, ahora la otra persona, es Guillermo, me parece el nuevo, son los que van repartiendo los libros por los distintos módulos. Entonces, en cada módulo lo que tienen son una ficha, o sea, los internos rellenan una ficha de los libros que quieren y se los llevan en un carrito, hacen la petición, estas 2 personas recogen las solicitudes y van llevando los libros, los préstamos y las devoluciones de los distintos módulos. Y entonces, claro, es curioso, claro, no hay catálogo, claro. O sea, no hay catálogo online, no tienen acceso a internet ni nada. Entonces, imaginaos lo que es el catálogo. El catálogo es un tocho impreso en papel, que yo lo vi así por encima y tal, creo que es con número currens, claro. O sea, a medida que van metiendo libros, pues le van dando un número y tal. Y una pequeña catalogación, pues tienen tejuelos y tal, y no sé si es
el sistema que utilizan es Savis, el de las escolares, o menos, porque han tenido formación, de vez en cuando les han dado formación aunque no hay ningún funcionario con bibliotecario, mucho menos ni nada parecido y tal, pero sí les han dado alguna formación de vez en cuando, algún curso o algo así de personas externas, ¿no? Y entonces es eso, pues van tienen este mamotreco para que los puedan elegir los premios y tal, y nada, la verdad es que no es un mal fondo, o sea, bueno, vamos a ver, en números por lo menos, por ejemplo aquí la de Soto están por 17.500 volúmenes, con lo cual es como la mía, ¿no? Es como la de la biblioteca municipal prácticamente. Nosotros tenemos... A mí me calláis cuando os parezca, pues me silenciáis y me dice ya no preguntes más porque yo soy muy preguntona. Pero ahora cuando has hablado de esos 17.000 volúmenes, ¿cómo llegan los volúmenes a la biblioteca? ¿Hay un presupuesto de adquisición de libros? ¿Llegan mediante donaciones? Claro, la mayoría son donaciones. O sea, no hay presupuesto, hay un pequeño presupuesto mínimo para algo de mantenimiento de la colección, pero que no da para prácticamente nada. De hecho, hay años que no tienen nada. Y entonces prácticamente todo, el 90-95% son de donaciones de todo tipo. O sea, a mí lo que me han contado, la mayoría son editoriales, fundaciones. Por ejemplo, dentro de este centro penitenciario hay una sección, hay un fondo que no me acuerdo el nombre, es de un jurista que estaba vinculado entonces donó su biblioteca, por lo típico, ¿no? Como pasa mucho en las bibliotecas municipales, ¿no? Entonces ese fondo no recuerdo el nombre del jurista que los donó, y son, pues de esos 17.000, pues 5.000 o 6.000 son entonces imaginaos y lo que hay luego en temas, hay un poquito de todo, o sea, hay evidentemente ficción y narrativa y todos los géneros, ¿no? Pero un gran porcentaje es de temas de derecho. No solo, por ejemplo, en la sección esta, sino en todo el resto. Cuando comenzamos con la idea del programa estuve hablando también con la prisión de Badajoz y estuve hablando con la funcionaria que se encarga de la biblioteca, y fíjate, pues por contrastar un poco el funcionamiento, ¿no? Es lo que comentaba Yolanda, hay legislación al respecto porque tengo por aquí apuntado, es el Reglamento General de la Ley Penitenciaria del año 2000, si no me equivoco, en el que se establece, pues sí, que debe haber una biblioteca en cada prisión porque se reconoce el derecho del acceso a los libros, pues por parte de todo el mundo. Pero, por ejemplo, sin embargo, ya digo, en Badajoz también funciona por módulos, pero, sin embargo, una funcionaria la que se encarga un funcionario, en este caso una funcionaria, la que se encarga de lo que es la biblioteca en sí. Y sí que me comentó, igual, tampoco tenían presupuesto para la compra, aquí era toda a base de donaciones, en la mayoría de los casos, por parte de los propios funcionarios que donan libros a la biblioteca, y sí también me decía que lo que más se leían, eran novelas, también se leía bastante, pero sobre todo mucho tema de legislación. Entonces ahí se nos despertó un poquito la luz. Efectivamente, es lo que dice Antonio. Los críos necesitan ese referente y los jugadores lo asumen perfectamente. Hemos tenido también otra actividad con un jugador de los veteranos, ¿no? Con Pepe Mejía, que los niños alucinaban, los niños que iban al club de lectura, de que Pepe Mejía, que para ellos era un referente en el mundo del fútbol, estuviera allí con ellos. Se han cogido lecturas para el club de lectura de jugadores, por ejemplo, Mágico González, que es toda una leyenda en Cádiz y tiene su literatura también, ¿verdad, Antonio? Sí, Mágico González fue el primer libro, Pepe Mejía fue compañero de Mágico González, Pepe Mejía sacó un libro también en el cual era como cerrar el círculo, es decir, vienen los chicos, leen el libro de Mágico González, van al sitio donde jugó Mágico González, va un jugador, otro jugador, un compañero que le explica lo del libro, es decir, que lo que estaba en el libro son basados en hechos reales. Y luego aparte le doy otro libro de Pepe Mejía porque ya seguimos en el tema de fútbol. Sí, es verdad que vamos a cambiar la temática, pero que el crear la atmósfera de lectura y fútbol dice, mira, ya ha conseguido que un niño que nunca leía ya ha salido 2 libros. Entonces, ya creo que ya Yolanda, ya con que uno ya hemos conseguido con uno tenga un hábito de lectura, yo creo que ya nos damos por satisfechos. Sí, totalmente de acuerdo. Lógicamente son muchos más de manera directa y de manera indirecta. Yo imagino que la campaña está calando, de cierta manera.
es parte. El fomento de lectura para nosotros, más que el fomento de lectura, que también es la comprensión lectora. Hay que darse cuenta que la escuela debe trabajar las competencias. Ahora que en la última semana se habla tanto de competencias, de desarrollo curricular, etcétera, etcétera, pues eso para nosotros es fundamentalmente la biblioteca, o sea, un espacio donde se apoya todas esas competencias, la lectora, la escritora, la oralidad, la tecnológica, la digital, todas esas. El fomento de la lectura está en la base de todo. Y eso es algo que es así, o sea, nadie lo puede negar. Sí, Milagros estaba pidiendo... Claro, quizás un poco, claro, nosotros lo vemos, por supuesto que la biblioteca es un apoyo curricular al trabajo docente, pero también es como un engranaje con la biblioteca pública del barrio, ¿vale? Nosotros la necesitamos totalmente. También la biblioteca pública nos necesita a nosotros, porque los usuarios de su biblioteca son nuestros alumnos y sus familias. Entonces, quizás tanto para Yolanda como para mí, como para todo el equipo de biblioteca, incluso ahora para el equipo directivo y los profesores que también se dan cuenta, ya no podemos vivir separados. O sea, nosotros vivimos unidos totalmente a la biblioteca de nuestro barrio, ¿no? A la biblioteca municipal, que en este caso, bueno, nuestra biblioteca, la que tenemos al lado es la biblioteca Ágora, que forma parte de un centro cultural y cívico, ¿no? En el barrio. Entonces, bueno, es quizás ese fomento de la lectura y otro tipo de actividades, pues para ello necesitamos su colaboración estrecha, ¿no? Igual que ellos necesitan la nuestra también, porque sus usuarios son nuestros alumnos y las familias, ¿no? Entonces, bueno, es como un trabajo conjunto, que no podemos separarnos. Cuando quieras, maestro, creo que comienza usted. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Yo tenía un montón de ganas de tener un encuentro con vosotros. Ya os digo que os admiro un montón y que me gusta muchísimo vuestra labor. Y el hecho de que gente especializada en este campo quiera hablar conmigo, pues la verdad que me halaga, ¿no? Porque al final yo hice algo que creo que habríamos hecho muchas personas, ¿no? Que fue acercar los libros a los pacientes.
Lo que pasa es que pienso que en los momentos duros también pasan cosas bonitas, pero es necesario contarlas. Entonces, el hecho de que a mí se me haya dado voz y que ahora podamos estar aquí charlando, que luego se pueda ver en los medios o en las redes, pues creo que merece mucho la pena, tanto en cuanto la gente, aparte de saber el drama que estamos viviendo, de cifras, de nivel de enfado, de miedo, de, bueno, pues de esta maldita pandemia, como decía, pues que también pasan cosas bonitas. Y a mí me gusta mucho contar lo que pasa bonito, no solo en cuanto a los cuidados de enfermería, que son fundamentales, claro, sino también en relación al libro, ¿no? Entonces, han sido muchos libros los que han hecho una labor importante y muchas manos que han acercado esos libros a los pacientes. Entonces, qué gusto poderoslo contar y poderlo compartir. Mira, Ana, yo lo primero, por situarnos un poquito, tú dices que los libros hacen cosas bonitas y es verdad. Cuando todavía no se pensaba ni siquiera que la pandemia nos iba a afectar, cuando se hablaba, me imagino que nos acordamos los 5, de que esto era un resfriadillo fuerte, de que aquí iba a haber como 2.000 o 3.000 casos nada más, veíamos Italia y en Italia ya empezaba la cosa a ponerse fea. Una de las iniciativas que tuvieron los italianos fue como un acto de reivindicación leer el Decamerón. No sé si te acuerdas que empezaron todos a leer el Decamerón. A mí me pareció una de las iniciativas más hermosas que se tuvieron, porque cuando el ser humano se desespera, nosotros tenemos un salvavidas muy bueno, que es la literatura, que son los libros, y que es un poquito lo que tú hiciste en IFEMA, ¿no? Sí. Bueno, la cultura en general. Lo que pasa es que yo cuando entro a IFEMA, claro, yo soy un amante de las letras, pertenezco a un club de lectura, voy a todas las bibliotecas que puedo porque casi hago turismo de bibliotecas, ¿sabes? Que me conozco a un montón de gente de bibliotecas, ahora más todavía, o sea, es como un crecimiento que me estáis haciendo tener muy grande y yo lo agradezco, ya lo digo desde el principio, vamos. Pero cuando yo entro allí, ahora os voy a enseñar unas imágenes para que veáis que es que yo creo que todo el mundo vería la necesidad de llevar libros. Lo único que yo doy ese primer paso, entonces mi primera guardia, ahora estamos justo bueno, pues en la semana del aniversario de la creación de IFEMA, ¿no? Que bueno, IFEMA sabéis que es una feria de Madrid muy grande, donde tienen que empezar a llegar pacientes de manera masiva, es decir, o sea, se abre incluso antes de tiempo para poder atender a los pacientes, y cuando yo llego allí, es que allí hacen falta libros, porque hace falta compañía, hace falta consuelo, hace falta cariño, cuidados. Es que es un poco lo que yo decía en la gala de los Goya, que ha estado muy guay, o sea, ha sido como una experiencia muy chula. Yo tenía mucho gusto de decir el discurso que di, porque es la verdad, o sea, la cultura genera esa compañía que hoy en día no pueden darnos nuestros familiares, pero bueno, aunque puedan también, te quiero decir, pero en ese momento los pacientes necesitaban el consuelo de un libro, esa ventana abierta que te da. Entonces, cuando yo entro, ese primer día 24, dije, bueno, veo que no me da tiempo a charlar con los pacientes, veo que no me da tiempo a preguntarles, vamos corriendo, sudando con el EPI y tal, y entonces esa misma noche mando la magia de las redes sociales, ¿no? Empiezo a pedir por redes sociales, primero a mis amigas del club de lectura los libros, que preparen por favor, y durante la semana del 24 al 30 vamos preparando libros para ponerlos a disposición de los pacientes. El 30 consigo el ok de mis superiores y yo monto un carro de biblioteca. Es decir, yo no soy bibliotecaria, yo soy lectora y cuidadora, pues como vosotros, que también lo sois, porque vosotros también hacéis una labor de cuidado a la población importante. Entonces, desde ese primer carro que yo monto el día 30, ya pongo en mis redes sociales de manera pública una petición de libros, y eso es una locura, lo más bonito. Bueno, se forma una ola de solidaridad tremenda, empiezan a llegar libros y ahí es donde empieza todo. Y decías en el libro, comentabas que la imagen cuando tú llegaste a IFEMA te recordaba un libro, una película, ¿vale? Que estaba basada en el libro Diario de una enfermera. Sí, sí, sí. Claro, y yo creo un poco por lo que describías, que esa imagen la podríamos casi tener cualquiera claro, de las es que fíjate, yo os la voy a visto. poner ahora, pero fíjate, son imágenes que yo bueno, pues habías leído, te habías imaginado, o sea, era como una distopía, pero ha sido real.
¿sabes? Entonces yo entré y dije, pero esto yo lo había visto, pues eso, lo había leído, por ejemplo, estas imágenes de la antigua gripe del 18 o de la peste, ¿no? Que yo les explicaba a los niños que esa máscara que llevaban era porque en la nariz esa larga se ponían como especias para que no olieran mal, ¿no? Esa imagen de la nariz. Entonces, bueno, pues era como historia, formaba parte de la historia, pero cuando de repente yo me veo allí, digo, pero esto, entonces es una sensación de verdad bueno, pues distópica pero real, ¿no? O sea, que nunca te esperas que pase, y cuando yo me encuentro allí dije, bueno, es que esto aquí hace falta eso, consuelo. ¿Por qué? Porque una vez más, y aprovechando el Día de la Enfermería, os digo que la cura no siempre es posible, ¿no? Que es lo que dije en el discurso y lo que llevo como grabado a fuego. Es que no siempre se cura, pero el cuidado sí se puede hacer siempre, el consuelo, el acompañamiento, y eso lo hacemos los enfermeros, pero también lo hacen los libros y mucha gente que no se dedica al mundo sanitario. Entonces, yo en mi libro hablo de libros, es decir, el libro no es Ana María Ruiz López hace tal, no. Es que yo quería dejar constancia de la importancia y de la labor tan fundamental que hicieron los libros en IFEMA. Y os prometo que fue súper bonito, y yo creo que aunque no te guste leer, o sea, es una cosa que la gente debe saber porque eso también se contagia, ¿no? Cuando alguien está contento, está feliz o siente una emoción bonita, pues también es contagiosa. Yo creo que ahora merece la pena más contagiar esto, ¿no? Y impregnarse de esto. Nada, ya estamos aquí otra vez de vuelta en Biblioteconecta, en este programa especial en el que estamos conociendo pues más detalles sobre el proyecto Bubishare. Nos habíamos quedado pues en esa reflexión que había hecho Yolanda, que corté a Gonzalo, pues que íbamos a hablar pues como sobre cómo la construcción y estas bibliotecas que habían ido apareciendo pues había ayudado a mejorar, me imagino también un poco que la calidad de vida en todos los ámbitos, ¿no? A través de la cultura, algo que es tan importante, ¿verdad, Gonzalo? Sí, y yo invito a todos nuestros oyentes y participantes a que visiten la página del Bubishare y ahí podrán ver todas nuestras bibliotecas. De verdad que, bueno, hemos centrado últimamente el objetivo en el jardín interior, ¿no? Nos parece importantísimo, ¿no? Que un niño pueda sentarse a la sombra de un árbol en un lugar en el que no crecen los árboles. No sé, que perdona, no sé si te está rozando el micrófono. Ah, perdón. En el... Sí, creo que, así. Sí, ¿Ahora? creo que roce, no sé si se escuchaba bien. Canicas. ¿Ahora mejor? Sí. Sí, decía que nos hemos centrado mucho en todo, ¿no? Pero que el jardín interior es muy importante, ¿no? Nos parece muy bonito que un niño de un desierto en el que no crece nada, en la Hamada argelina, pueda sentarse a leer un libro o a enamorarse, ¿no? debajo de un libro. Y eso está haciendo que las bibliotecas del Bubishare sean el lugar preferido de los niños de los campamentos. Y antes, lo que iba a decir antes es que, por ejemplo, ahora hay dos de las bibliotecarias, una se llama Galuja y otra se llama Mina. Hace 13 años fueron niñas de las primeras niñas del Bubishare, ¿no? De los primeros clubs de lectura que se organizaban en los barrios cuando no había biblioteca. Y no han dejado nunca la lectura y la cultura. Incluso una de ellas me decía que estudió filología con el deseo de algún día convertirse en Memona o en Daryala, ¿no? En una de las primeras bibliotecarias del Sahara. Y ahora se han convertido en eso, ¿no? Y eso realmente es muy bonito también. Y bueno, todo eso es como un activo ya, ¿no? En la memoria colectiva de los saharauis. Antes el Bubishare, todo saharaui se sabe alguna canción o alguna poesía sobre el pájaro del desierto que trae las buenas noticias. Ahora ya el Bubishare es la biblioteca, ¿no? es el bibliobús, y bueno, esa conjunción, ¿no? De la memoria ancestral del saharaui sobre sus costumbres en el desierto y la cultura a mí me parece muy importante también. Y lo de lo que dices, a mí me gustaría saber cómo funciona ahora. Claro, tenéis vuestras bibliotecas que están ahí, estables y tal, y luego los bibliobuses. ¿Cómo coordináis toda esa actividad?
Bueno, hay una persona maravillosa, una profesora de lengua asturiana, bueno, leonesa, pero que trabajó siempre en Cangas de Onís, Palma Aparicio, que todos los días se comunican entre todos ellos, tienen un grupo de WhatsApp, afortunadamente, porque al principio las comunicaciones eran dificilísimas y carísimas, por cierto, que había que hacerlo por Skype cuando era de pago y era realmente un rubro importante, ¿no?, en nuestros gastos, porque todos los días había que comunicarse con todas las bibliotecas, pues bueno, pidiendo funcionamiento, ¿no? Porque, no sé, al principio, pues una sociedad tan laxa como aquella, pues un poco la bibliotecaria se sentaba en una silla y dejaba que pasaran las horas, ¿no?, para cobrar un sueldo a fin de mes. Actualmente eso ya no sucede en absoluto, ¿no? Entonces, Palma Aparicio todos los días coordina y es receptora de todas las iniciativas y de todo lo que se ha hecho durante el día, no solamente préstamos, sino también, sobre todo, de actividades, iniciativas, etc. Y ellos mismos tienen, entre los 20 bibliotecarios que hay uno que es una especie de coordinador general, concretamente es un chico, aunque la mayoría son chicas, pero en este caso es un chico, Al-Gailani, desde la biblioteca de Bisdur, desde una de las bibliotecas, coordina un poco. Y se reúnen una vez al mes cuando van a cobrar, porque hemos conseguido un sistema por el que haya una especie de banco, allí no hay bancos, pero hemos logrado crear alrededor de una tienda de allí un sistema bancario por el que ellos van a cobrar una vez al mes. Y aprovechando que van a cobrar, se reúnen, todos ellos intercambian no solamente actividades e iniciativas, sino también pues, qué libros están triunfando, qué libros son los que están recibiendo más peticiones, más préstamos. Bueno, pues un poco autogestionado, por una parte, y al mismo tiempo dirigido o supervisado desde España. La cita hoy debería ser un poco triste porque es una cita como la hora despedida, acabamos la segunda temporada de Biblioteconecta, pero rompiendo todos los esquemas va a ser una cita de celebración, ¿no? Porque nada mejor que celebrar que hemos tenido hoy aquí a Gonzalo, que celebrar que las bibliotecas empoderan a gente en distintos sitios y que servimos para algo, ¿no? Hoy vamos a acabar con una cita en contra de todo pronóstico, con una cita del autor que tenemos en el programa. Vamos a acabar con una cita de Gonzalo Moure, que dice que la vida, dice más o menos, Gonzalo, yo estas cosas las hago de memoria, pero es así, que la vida es la distancia que hay entre lo que se debe hacer y lo que realmente hacemos. Y yo creo que hoy esa distancia la hemos recorrido en una hora, hemos recorrido la distancia de manera muy rápida, y creo que a partir de ahora pues el proyecto Publisher se queda con nosotros, se queda con Biblioteconecta y algo haremos en poco tiempo, ¿no? Qué bien, qué bueno, no, muchas gracias por la cita. Algo así recordaba yo haber dicho, sí, alguna vez o haber escrito, no sé. Y de verdad que ha sido estupendo, y imaginar a toda la gente que no veía aquí en la pantalla, pero que estaba ahí al otro lado, es siempre precioso, ¿no? Porque no sabes en qué momento estás sembrando una semilla que va a crecer y va a tomar fuerza. Así que muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, por supuesto, a ti por haber estado con nosotros, por habernos acompañado y explicarnos tantas cosas de este proyecto. Yo creo que ha sido un broche de oro perfecto, ¿no?, para esta segunda temporada. Comenzamos allá por el mes de septiembre con Alejandro Palomas, que fue quien inauguró este nuevo formato que teníamos pues también de incluir a invitados en nuestros programas. Por aquí pues han pasado diversos protagonistas también, hemos hablado de muchos temas, y ya digo, pues creo que entre Alejandro Palomas, Gonzalo Moure ha sido, yo creo que es una guita perfecta para esta segunda temporada. Nada, nos tomaremos un pequeño descanso, pero seguiremos en redes sociales. Podéis seguirnos en ese Twitter, @biblioteconecta. Podéis seguir preguntando, ofreciéndonos, pidiéndonos temas para la próxima campaña, porque seguramente volveremos a dar guerra. Estaremos ahí para seguir pues con nuestro proyecto también adelante, y nos veremos más pronto que tarde. Muchas gracias y nos veremos en la próxima. Venga.